Bueno, esta caja me la entregaron las abuelas de Plaza de Mayo, en Buenos Aires, el 27 de marzo del 2009. Y es el archivo biográfico, esta cajita acá, que parece, digamos, tan chiquita, tiene un montón de cosas que para los nietos restituidos son muy importantes. Te entregan todo lo que fue una investigación que ellos fueron haciendo de todas las personas que pueden reconstruir la vida de nuestros papás. Una vez que dice acá el membrete, Hospital Dr. Carlos Durán, Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto significa que los señores Valenzuela Tulio, padre alegado desaparecido, y Negro Raquel, madre alegada desaparecida, tienen una probabilidad del 99,9999% de haber sido los padres biológicos del perfil genético obtenido de la muestra hemática remitida e identificada como Gulino-Sabrina. Para mí esta acá se está haciendo, en esta se está haciendo, le está haciendo un chiste de sacándose una foto como la Che Guevara. Pero bueno, es una teoría que tenemos nosotros. Acá está mi mamá Raquel cuando se casa con su primer marido, que es Marcelino, el papá de Seba. Ay, qué linda. Mira, esta foto es la única foto que yo tengo donde están mi mamá y mi papá Tulio y Raquel juntos. En abril del 77. Todavía no está embarazada acá. Con la restitución de mi identidad, digamos, se logra, de alguna manera, reconstruir lo que fue, lo que es toda mi familia en general. Unir a mi familia Valenzuela, los sanjuaninos y los negros. Valenzuela, que, digamos, está mi hermano Matías, y los negros, que lo tengo mi hermano Seba, digamos. Y ahora, digamos, estamos los tres que estamos juntos buscando al Messi. El Messi es como que también nos va construyendo nuestra identidad, porque, digamos, de alguna manera es la clave de nuestros encuentros del Messi. Porque siempre estamos poniéndonos en contacto para ver si surgió alguna prueba o yendo con Seba, con vos, a hablar con posibles testigos. Digamos, de alguna manera el Messi... El punto de encuentro. Sí, un eje organizador, sí, un norte y digamos, que te carga las pilas. A veces te pones triste porque, qué sé yo, no es fácil, pero, digamos, te va marcando el camino para dónde ir, digamos, ¿no? Está bueno eso. Por ahí parece que uno no va a seguir viviendo, que no puede, que el dolor es muy grande, que a uno lo ahoga, pero hay fuerza siempre. Hay fuerza, hay objetivos por los cuales vivir. Y hay un montón de personas a las que queremos mucho y por las cuales siempre somos necesarios. Yo quiero que sepan que aún dentro de esta situación yo soy feliz. Y quiero decírselos a ustedes. Yo creo que no hay nada en el mundo tan hermoso como tener un hijo y criarlo, educarlo, tratar de hacerlo feliz. Aún dentro de las condiciones que no siempre son mejores. Entonces me parece alucinante que ella haya podido trascender todo este tiempo y trascender todo el horror, y que nosotros hoy, aunque sea, podamos tener algo que bueno, que es como su voz, su tono de voz, ¿no?
Sí, aparte, más allá que escuchemos historias de compañeros, de familiares, el cassette me resume mucho más rápido quién era ella que cualquier historia o anécdota de otro compañero. Es más real, no solo por el tono de voz, sino por cómo lo expresa, su vivencia del momento que estábamos en la clandestinidad, digamos, en pleno 77, con todos los compañeros, o la gran mayoría ya desaparecidos o detenidos. Ella ya visualizó que podía terminar mal esto, por lo menos ella, entonces dejó su legado en una cinta. Jura por Dios decir la verdad de lo que le pregunten en esta sala. Toma asiento. Los fiscales le van a hacer preguntas, Natalia. ¿Tuvo conocimiento de un parto clandestino en ese lugar? Cuando yo estuve ahí, llegó la chica Raquel Negro y entonces ella me contó que venía del cautiverio de Funes. Cuando nació el varoncito, yo lo vestí, se lo puse a la madre, lo tocó, lo abrazó. Después nació la nena. Yo tomo la guardia a las 6 de la mañana y me encuentro con esos 2 bebés ingresados como NN. Las chicas que me contaron me dijeron que como le daba mucha lástima de que tuvieran NN, le pusieron Soledad y Facundo. ¿Estuvieron varios días internados estos mellizos? Para mí no, porque eran un peso adecuado. Nosotros empezamos el juicio con este rumor tan presente de que el Meji habría nacido muerto o habría fallecido poco tiempo después de nacer, ¿no? Pero lo más impactante fue cómo las enfermeras pudieron romper con la estructura y la jerarquía de poder y enfrentarse así a sus jefes, a los médicos, tanto en el hospital militar, que es donde nacemos, como en el Instituto de Pediatría Privado, que es a donde nos derivan después de nacer. Ellas se enfrentan con los médicos y van reconstruyendo y rompiendo ese silencio. Y el doctor Ferrarotti en ese momento agarró el teléfono y llamó al Instituto de Pediatría que le mandaran la ambulancia con 2 incubadoras y un pediatra. Y enseguida estuvieron y ya se llevaron los bebés. Al otro día cuando yo fui, le pregunto al encargado, ¿y qué de la parturienta? Ay, me dijeron la llevaron los familiares. Pudimos ir reconstruyendo desde cómo nacemos hasta cómo, digamos, somos dados de alta los 2 vivos. De mí se pudo reconstruir que me dejaron abandonada en el hogar del huérfano. Del Meji, bueno, perdimos todo el rastro. Hoy en día el Estado considera que existen las pruebas suficientes para que la causa del Meji siga abierta. Esto de averiguación de paradero de NN Facundo, que es el nombre de la causa, y en donde se siguen generando pruebas para encontrarlo al Meji. Este tiempo es muy intenso y que nosotros creemos que el Meji está vivo y que lo vamos a encontrar. Eso nomás. No, de nada. Yo creo que cuando aparezca el Meji y vea toda la movida de estos últimos años, va a decir, ¿cómo no lo vi antes? Año a año van pasando cosas, año a año van surgiendo momentos importantes en la vida de todos y está bueno no perderlos más. Sí, yo no me lo imagino de una manera determinada. Me imagino comiendo un asado con él, o compartiendo, charlando, hablando de la vida. También me imagino una juntada de hijos general, que va a estar bueno, seguramente. Encontrarnos antes de tener 70 años y andar con un bastón. Sí, sí. Digamos que, bueno, que poder pasarla bien y, qué sé yo, compartir nuestras cosas.
esté cerca, no esté a miles de kilómetros, porque si no nos volveríamos locos tratando de juntarnos o tratando de encontrar los tiempos para vernos. El Messi cuando aparezca, nosotros tampoco vamos a estar ahí arriba de él, pobre. Sino que va a ser como un proceso que va a tener que, de alguna manera, recorrerlo. Si bien vamos a estar acompañándolo, va a ser muy propio, muy personal. Si toca algún instrumento, seguramente vamos a llegar por ahí. Vamos a tocar algún lado. Sí. Sí, la verdad. Sí, así que Messi, venite tranquilo que ahí vas a tener a tocar toda la... Charlando, mostrando fotos, tratando de reconstruir.